Estimados estudiosos, sean todos bienvenidos a nuestro segundo encuentro sincrónico de esta asignatura, Formulación y Evaluación de Proyectos. Quien les habla su docente John Jairo Arias Gómez, docente que los ha venido acompañando en el desarrollo de esta asignatura, eh, en la cual, pues, de acuerdo a lo que teníamos presupuestado dentro de nuestro plan de formación y cronograma de actividades del curso, el día de hoy estaríamos desarrollando la segunda sesión sincrónica correspondiente en este caso al módulo número 1 denominado Introducción a la formulación de proyectos. Durante la semana anterior nosotros desarrollamos otro encuentro sincrónico, en ese caso la sesión o el encuentro sincrónico de bienvenida, donde principalmente pues hablamos sobre algunos lineamientos importantes para el desarrollo del curso. Hablamos un poco también sobre los diferentes eventos a desarrollar en el aula, como las actividades y los encuentros sincrónicos que íbamos a desarrollar junto con pues las fechas de realización de cada uno de ellos. Bien. El día de hoy entonces teníamos programado este segundo encuentro sincrónico correspondiente, como lo he dicho, al módulo número 1. Este encuentro sincrónico tiene como objetivo aclarar algunos conceptos que están asociados al proyecto, para que ustedes puedan introducirse a dicho concepto y entender inicialmente cómo se define un proyecto, qué elementos están asociados a la estructura del proyecto y qué actividades se realizan a la hora de realizar la planificación de un proyecto. Bien. La agenda para nuestro encuentro sincrónico del día de hoy es, en primer lugar, hacer una breve introducción al módulo, perdón. Vamos a hablar de las competencias de la asignatura, vamos a hablar de el concepto de proyecto, qué son los proyectos, cómo se realiza la planificación de un proyecto, la metodología de gestión de un proyecto y la actividad de formulación y evaluación de proyectos. Bien. Como primera medida, entonces, recordemos que este módulo número 1 introduce a los estudiosos al concepto de proyecto. Se trata de toda actividad humana, por más grande o pequeña que sea, requiere de un esfuerzo, requiere de una serie de actividades, de un crecimiento físico, económico, intelectual, que pues y de igual manera requiere de gestión por parte de un individuo o de un grupo de individuos. Todo esto que he mencionado hace referencia a una estructura de proyecto. Todo aquello que requiera de un esfuerzo, que requiera de una planificación de actividades, que esté encaminado a conseguir un objetivo final, podremos enfocarlo, podemos estructurarlo como el desarrollo o la formulación de un proyecto. Este módulo número 1 se denomina Introducción a la formulación de proyectos. El mismo busca que ustedes puedan comprender el concepto de proyecto y el modelo metodológico para la formulación y evaluación de un proyecto. También busca que ustedes puedan comprender la metodología de gestión de proyectos, entendiendo su aplicabilidad en el entorno organizacional. Dentro de este módulo tenemos planeado el desarrollo de dos actividades. La primera de esas actividades ya tuvo vencimiento el pasado día lunes a las 8 de la mañana, cerró esa actividad y en ese mismo instante, a esa misma hora, se habilitó la segunda actividad, la cual pues precisamente en este momento se encuentra habilitada, está disponible para que ustedes la puedan observar, la puedan desarrollar. Esa actividad número 2 se denomina Evaluación y Aplicación de Conceptos del módulo 1 y la misma tendrá vencimiento el día 26 de abril a las 8 de la mañana, como es costumbre que cierren las actividades que hacen parte de este curso. Esa segunda actividad tiene cierre, como lo he dicho, de este lunes en 8 días. Pero de todas maneras yo les sugiero y les recomiendo a todos que realicen su presentación en la mayor brevedad posible con un tiempo de anticipación adecuado. Ya muchos de ustedes pues verificaron su nota alcanzada en esta actividad número 1. Por el momento ninguno ha realizado su participación en la segunda actividad, ¿no? En la actividad número 2. Bueno, entonces,
Cuando hablamos del concepto de proyecto, nosotros debemos tener en cuenta que existen tres puntos de vista para su definición. El primero de ellos es del contratante o cliente. El contratante o cliente es la persona quien requiere el proyecto, hacia quien va a ir dirigido los productos, los servicios o los resultados puntuales que se alcancen con el desarrollo de actividades del proyecto. Ese cliente o contratista será el encargado de definir las características, las cualidades, los aspectos que se desean, que se buscan alcanzar con ese proyecto de manera particular. El segundo punto de vista será el de contratista. El contratista será quien lleve a cabo el desarrollo del proyecto, quien ejecute las actividades, quien ejecute las labores, quien ejecute las acciones que permitan, por medio de esas diferentes actividades asociadas al proyecto, pues desarrollar sus funciones, maximizar el cambio de elementos de entrada en elementos de salida, generando un valor agregado que finalmente satisfaga esos requerimientos o necesidades que tienen los clientes. Y en tercera medida encontramos el interventor. El interventor es quien verifica el proyecto. Obviamente, como lo vamos a ver en un par de minutos, los proyectos tienen algunos limitantes significativos, algunos limitantes importantes, y el interventor se encargará de verificar que el proyecto se desarrolle dentro de esos lineamientos que se han establecido para precisamente la ejecución o para el desarrollo del proyecto. Se encargará de validar que se cumplan con esos principios establecidos dentro de la planeación del proyecto para su desarrollo. Ahora sí, entonces vamos a ir con la definición de proyecto. En este caso vamos a citar al autor Parodi, quien nos define proyecto como una planificación que consiste en un conjunto de actividades que se encuentran interrelacionadas y coordinadas. La razón de un proyecto es alcanzar objetivos específicos dentro de los límites que imponen el presupuesto, calidades establecidas previamente y un lapso de tiempo también previamente establecido. Entonces vamos por partes. Inicialmente, Parodi nos dice que un proyecto es una planificación. Lo primero que nosotros identificamos es que a la hora de ejecutar un proyecto, lo primero que se debe realizar es previamente una planificación. Y si bien nosotros identificamos que generalmente para todo tipo de actividad que nosotros ejecutemos, normalmente, no siempre, pero normalmente, previamente realizamos una planificación. Ahora bien, en los proyectos siempre existirá la necesidad de que se realice una planificación ampliada, minuciosa y detallada de todo lo que se va a ejecutar dentro del proyecto, precisamente dependiendo de las limitantes que más adelante menciona allí mismo Parodi. Pero entonces, como punto de partida, siempre es necesario que para el desarrollo de un proyecto se realice una detallada planificación de su ejecución. Conjunto de actividades que se encuentran interrelacionadas y coordinadas. Y lo que se nos viene a nosotros inmediatamente a la cabeza es la similitud que puede existir entre este concepto de proyecto y el concepto de proceso, porque realmente hay una similitud. Un proceso es un conjunto de actividades que están interrelacionadas, que buscan transformar elementos de entrada en elementos de salida generando un valor agregado. Ese es el concepto que nosotros normalmente encontramos sobre proceso en el ámbito organizacional. Entonces, identificamos que verdaderamente, en efecto, existe una similitud entre ese concepto de proceso y el de proyecto. Un proyecto es un conjunto de actividades que están interrelacionadas, que de igual manera buscan dar alcance a un objetivo específico, porque lo menciona allí posteriormente Parodi, la razón de un proyecto es alcanzar objetivos específicos. Pero inmediatamente diferencia el concepto de proyecto al de proceso, porque nos nombra unos limitantes dentro de los límites que imponen esos limitantes. Los procesos no tienen ese tipo de limitantes. Un proceso es un ejercicio cíclico que se desarrolla dentro de las organizaciones, no tiene un principio y un fin. Será un ejercicio que siempre se desarrolla dentro del ámbito organizacional.
Será un ejercicio para el cual ya se encuentre definido unos recursos financieros, económicos, que permitan su desarrollo. Es decir, siempre se va a ejecutar el proceso. Imaginémonos una organización que fabrique camisas, hay un proceso de corte de materia prima, pues ese proceso siempre se va a ejecutar. Y siempre va a existir allí pues el proceso, obviamente, perdón, el insumo, la materia prima, eh, los recursos financieros para que se desarrolle, pero siempre va a ejercerse de manera cíclica esa actividad. La única forma de que eso se detenga es porque la organización ya deje de realizar su actividad, porque la organización quiebre o cambie de razón de ser. Pero siempre será necesario, por ejemplo, ese proceso de corte para la elaboración de las camisas. Mientras que en el proyecto hay unos limitantes que es el plazo, el tiempo, porque el proyecto tiene un principio y un fin, a diferencia del proceso que nunca termina. El proyecto sí tiene un principio y un fin. Y además de esto, hay un presupuesto también previamente establecido. Para poder desarrollar el proyecto es necesario que se cumpla con ese presupuesto. Como les dije hace un momento, los procesos dentro de las empresas siempre se van a ejecutar, siempre van a contar con ese recurso financiero, pero los proyectos tienen previamente determinado un monto de dinero para su desarrollo, para que el mismo se ejecute y no se busca que o no se concibe que el desarrollo de las actividades del proyecto superen ese presupuesto previamente establecido. Bien, entonces hay tres elementos fundamentales que definen el proyecto. El primero de ellos es el objetivo. El objetivo debe responder a la pregunta ¿qué es lo que se va a hacer? Es decir, ¿qué es lo que se desea alcanzar? ¿Cuáles son los resultados que se buscan conseguir? Sean los productos que se le quieren ofrecer al cliente o los servicios que también se quieren ofrecer dentro de un mercado. ¿Cuáles puntualmente van a ser las características de ese producto o servicio que se va a ofrecer? ¿Qué se quiere alcanzar? ¿Cuál es la meta final a la cual yo quiero llegar con el desarrollo de esas actividades de ese proyecto? En segundo lugar, el presupuesto. El presupuesto debe responder a la pregunta cuánto nos va a costar y con qué se va a pagar. En este caso, pues, generalmente cuando hablamos de desarrollar un proyecto, en la mayoría de ocasiones los proyectos no se pueden desarrollar por un limitante financiero. Los proyectos se desarrollan principalmente con el objetivo de encontrar una utilidad, de encontrar, por ejemplo, para las empresas una nueva oportunidad de negocio, con el objetivo de optimizar utilidades o encontrar nuevas formas de ganancias. Y para su desarrollo también es necesario que se realice una inversión, por lo tanto ese aspecto financiero es un foco y a la vez un limitante del desarrollo de los proyectos. Comúnmente lo que limita el desarrollo de múltiples proyectos es que precisamente no se cuenta con ese músculo financiero que permita el desarrollo de todos los proyectos que a diario se plantean en el entorno empresarial. Por eso es muy importante que nosotros validemos cuánto nos va a costar el desarrollo de ese proyecto, validemos si efectivamente yo cuento con ese monto financiero para desarrollar el proyecto o si es necesario que yo busque alguna fuente de financiación para poder ejecutarlo. En dado caso que busque una fuente de financiación, debo también validar cómo se realizará el ejercicio de pagar esa financiación que se está haciendo uso para poder llevar a cabo el proyecto. Y por último, el tercer elemento del proyecto es el plazo. El plazo debe responder a la pregunta ¿cuánto tiempo gastaremos en realizar? Bien, ¿cuánto espacio de tiempo tendremos que hacer uso para poder ejecutar todas esas actividades que me he imaginado son necesarias a desarrollar dentro del proyecto? ¿Cuánto tiempo nos vamos a tardar? Porque obviamente no contamos con un tiempo o un plazo de tiempo indefinido. Nosotros debemos establecer un límite para generar el producto, para vender ese producto a los clientes, para generar utilidades o para generar ganancias. Debemos tener claridad sobre la fecha límite para el desarrollo de las actividades del proyecto. Bien. Ahora bien, cuando nosotros estamos planeando el desarrollo de un proyecto, debemos tener en cuenta que podemos mencionar que ese proyecto se llevó a feliz término si cumplimos tres premisas principales.
La primera, que el proyecto se cumple dentro del plazo previsto. Y este aparece como primer ítem porque realmente es el ítem más sobresaliente sobre los demás. Porque si yo no cumplo con el plazo, no estoy cumpliendo con los dos otros elementos, con los otros dos apartados estructurales del proyecto. Es decir, si yo no cumplo con el plazo es porque realmente en esa fecha límite no di alcance del objetivo central del proyecto, es decir, ya estoy incumpliendo el plazo y eso significa que estoy incumpliendo el objetivo central del proyecto. Y además, por cada día que yo me tarde adicional buscando dar alcance del objetivo del proyecto, serán gastos adicionales. Por ejemplo, si yo me planteé vender camisas en el verano, 2000 camisas, y estoy produciendo esas camisas y resulta que quería producir 2000 y el último día alcancé a los 1700, me faltan 300. Cada día que yo invierta adicional en alcanzar ese objetivo será un día más que yo invierta en personal, será un día más que yo invierta en el arrendamiento, por ejemplo, de la maquinaria, en el arrendamiento, perdón, de la planta física. Es decir, cada uno de los días va a representar un gasto adicional que muy seguramente yo no tenía presupuestado inicialmente. Entonces, el incumplimiento del plazo significa que incumplí en el objetivo central, que no lo he alcanzado todavía, y significa también que eh, voy a incumplir muy seguramente el presupuesto. ¿Bien? Segundo, cumplir con las especificaciones de calidad exigidas por los códigos que rigen. Eh, Esto nos encamina a que precisamente el desarrollo de nuestro proyecto cumplió con algunos lineamientos mínimos que establece los entes reguladores de mercado en el país o en el entorno en el cual yo estoy compitiendo. Y el tercero de los elementos es que no se permite que los gastos superen el presupuesto. Este es uno de los elementos también adicionales porque se busca que precisamente se cumpla ese otro elemento estructural del proyecto, que los gastos no superen el presupuesto. Este, a diferencia de los demás, no significa que incumplan los otros apartados. Que yo incumpla con el presupuesto, pues estoy desviando unos recursos financieros que inicialmente había presupuestado, pero no significa que esté incumpliendo el plazo o que esté incumpliendo el objetivo. Bien, bueno, eh, cuando se realiza la planeación de objetivos del proyecto, se deben tener en cuenta algunos elementos sumamente importantes. El primero de ellos y más importante es que los objetivos del proyecto deben estar siempre enfocados en la satisfacción del cliente. Y es que los clientes son la razón de ser de todo tipo de organización, de todo tipo de proyectos. No tendría sentido que yo identifique una oportunidad de negocio, un proyecto a realizar, un vacío dentro del mercado y decida desarrollar un producto, desarrollar un proyecto que no cumple con esa necesidad, ¿no? Pues no tendría ningún sentido, no tendría realmente objetividad de eso que yo estoy desarrollando. Los objetivos que yo le plantee al proyecto siempre deben estar orientados hacia la satisfacción de los clientes, porque los clientes serán quienes en definitiva lleguen a determinar si el producto o servicio que yo estoy ofreciendo es un éxito o en otro sentido es un fracaso. Serán ellos quienes compren ese producto, serán ellos quienes generen ganancias, utilidades al proyecto que estoy desarrollando. Entonces siempre los objetivos del proyecto deben estar enfocados en la satisfacción de los clientes. Segundo, deben poder ser alcanzados con el presupuesto establecido previamente. Y es que yo debo ser consciente de los recursos financieros con los cuales cuento para la ejecución o para el desarrollo del proyecto. No tiene tampoco ningún sentido que yo establezca unos objetivos que son inalcanzables para el presupuesto que estoy asignando. Yo debo establecer objetivos reales porque si establezco objetivos que son inalcanzables desde el punto de vista financiero, de acuerdo al presupuesto que he establecido, pues será algo que será totalmente transparente y visible para quienes ejecuten el proyecto.
e inmediatamente ellos van a percibir que será algo inalcanzable, que no van a poder desarrollarlo y sencillamente pues no darán su mayor esfuerzo en el desarrollo del proyecto porque ya sabrán que efectivamente ese resultado no se va a conseguir. Entonces debo tener en cuenta el presupuesto a la hora de plantear esos objetivos para el desarrollo del proyecto. En tercer lugar, deben ser medibles y alcanzables dentro del plazo. Esto va de la mano al criterio anteriormente descrito del presupuesto, y es que también dentro del tiempo en el cual se va a ejecutar el proyecto, yo debo tener en cuenta la capacidad, el espacio que voy a desarrollar para plantear precisamente el objetivo de ese proyecto. No tiene ningún sentido que, por ejemplo, con el caso de las camisas que les mencioné anteriormente, si yo identifico una oportunidad de vender 2000 camisas para el verano y faltan 2 meses para el verano y tengo una capacidad de producción de 100 camisas semanales, pues eso significará que solamente voy a poder desarrollar 800 camisas y me van a quedar pendientes 1200. Por más de que yo motive al equipo de trabajo, por más de que eh, yo les establezca todo tipo de compromisos y esfuerzos, pues será imposible. E inmediatamente el equipo sabrá que nunca van a poder conseguir ese resultado e incluso pues no van a desarrollar su máximo esfuerzo. Tendrán siempre allí el convencimiento de que eso no se va a poder alcanzar y simplemente van a cumplir con lo mínimo posible. También deben ser medibles, ¿no? Yo tengo que establecer esos criterios que me permitan a mí periódicamente estar evaluando los objetivos para validar si voy por el camino correcto o si es necesario que yo desarrolle e implemente cualquier tipo de modificación, cualquier tipo de acción correctiva para mejorar esos resultados alcanzados. Bien. En cuarto lugar, y este es un criterio que yo agrego siempre a este establecimiento de objetivos, porque entiendo que comúnmente a la hora de desarrollar proyectos son actividades que se desarrollan por parte de las organizaciones. Si bien este tipo de actividades también se ejecuta por parte de eh, individuos particulares, es muy común o lo más común es que se desarrolle por parte de empresas, como lo he dicho anteriormente, con la intención de generar mayor número de utilidades, de encontrar nuevas unidades de negocio, bueno, y demás. Pero pues realmente son las empresas las que cuentan precisamente con ese músculo financiero para poder ejecutar nuevos proyectos que les permita, como les he dicho, mejorar sus utilidades financieras. Y en ese sentido, las organizaciones es común que no hagan uso de nuevos elementos, es decir, que no inviertan en una nueva planta física, que no inviertan en nueva maquinaria, que no contraten nuevo personal, que no se encarguen de capacitar ese nuevo personal, porque realmente todo esto que acabo de mencionar significa una gran inversión y siempre los proyectos van a representar un riesgo. Los proyectos precisamente, a pesar de que tienen todo ese ejercicio de planificación, son una prueba, son una puesta en prueba de los resultados que puede llegar a tener una idea de negocio, por ejemplo. Entonces será una puesta en marcha de una actividad económica para validar qué tipo de respuesta se obtiene y si se obtiene una buena respuesta, pues de ahí en adelante sí empezar a establecer de manera permanente ese desarrollo de actividades que va a tener esa unidad de negocio, por decirlo de esa forma. Pero entonces, de cara a lo que es eh, este ítem, esta premisa del planteamiento de objetivos, pues debemos tener en cuenta que entonces las organizaciones no hacen uso de nuevos elementos, sino que buscan hacer uso de los elementos con los cuales ya cuentan, es decir, utilizar la maquinaria que ya obtienen y hacer uso, por ejemplo, del capital humano que está contratado dentro de su organización, que ya tiene el conocimiento sobre el desarrollo de sus actividades, no van a tener que capacitarlos. Eso significa que, por ejemplo, para un proyecto que se ejecute en una empresa, se va a tomar a un personal del área financiera para que se encargue de las finanzas del proyecto, se va a tomar a un individuo del área de procesos para que diseñe todos los procesos que se van a desarrollar en el proyecto, un coordinador de operaciones para que le realice seguimiento a cada una de las operaciones que se ejecuten. De cierta manera, entonces, crearemos una microempresa dentro de esa gran empresa general de la compañía. Eso significa en muchos casos un aumento significativo de la carga laboral que tienen muchos trabajadores
por obviamente tener que responder ante la carga normal y tradicional de actividades y ahora también tener que responder frente a nuevas solicitudes que en este caso van a estar asociadas directamente al proyecto de forma particular. Por eso es que menciono que los objetivos de los proyectos deben estar también enfocados en el desarrollo personal y el aporte que se le puede dar al equipo humano que va a ejecutar o a desarrollar sus actividades. Bien. Ahora bien, vamos a hablar sobre las etapas a la hora de realizar la gestión de un proyecto. Básicamente nosotros podemos abarcar toda esa metodología bajo cuatro grandes etapas: una etapa de investigación, una etapa de planificación y diseño, una etapa de producción y finalmente una etapa de evaluación y monitoreo. En la primera de esas etapas, la etapa de investigación, encontramos que es una primera puesta en marcha del proyecto, donde básicamente nosotros vamos a identificar los objetivos iniciales y los objetivos específicos que va a tener el desarrollo de ese proyecto. Si bien más adelante nosotros vamos a poder pulir, vamos a poder modificar esos objetivos que inicialmente nos trazamos, de cierta manera no se van a cambiar en su totalidad el objetivo, la misión central de ese objetivo. Es decir, imaginémonos que nosotros hemos identificado un vacío dentro del mercado en el cual pues encontramos que hay un conjunto de consumidores interesados en adquirir unos tenis con plataforma. Pues bien, puede que más adelante, a partir de un estudio de mercado, a partir de acercarme un poco a los clientes, de conocer sus opiniones, me di cuenta que realmente ellos no buscaban unos tenis con plataforma, sino con cámara de aire. Entonces, no voy a cambiar la razón de ser del proyecto, que es la elaboración de los tenis, pero hay una característica puntual que sí he logrado pulir. He logrado modificar un poco lo que era ese objetivo central del proyecto. Entonces, este es el primer objetivo inicial que se establece, que obviamente está enfocado en resolver esa problemática observada, pero de cierta manera puede que más adelante ese objetivo se pula un poco, se modifique y se gestione de manera mucho más pertinente para entender claramente qué es lo que buscan los consumidores. Bien. Además, em, dentro de esta fase de investigación buscamos identificar también qué tipo de proyectos se han desarrollado anteriormente con características similares. Esto tiene em, pues una intención puntual y es tratar de aprender sobre ellos, ¿no? Partamos que en el mundo globalizado que encontramos hoy en día, con esa dinámica de integración de mercados, pues es muy difícil hoy en día encontrar una nueva oportunidad de elaborar un producto distinto o de prestar un servicio totalmente diferenciado, ¿no? Eh, Realmente lo que nosotros hoy en día podemos identificar es una nueva funcionalidad de darle un producto o optimizar los ejercicios de producción, de elaboración de esos productos, ¿no? Em, entonces, es muy posible que sobre una idea de negocio que nosotros tengamos en mente, pues ya haya existido algún avance. Es decir, alguien ya haya desarrollado esa idea de negocio, alguien por lo menos ya lo haya intentado, sea en nuestro país, en nuestro mercado, en nuestra ciudad, o puede que ya exista y se haya intentado desarrollar en otro país, en otras latitudes, ¿no? Entonces, ese ejercicio de investigación lo que busca es precisamente validar, por ejemplo, que si alguien intentó desarrollar ese proyecto en mi ciudad, en mi mercado, pues validar qué fue lo que sucedió. Porque si yo he identificado ese vacío, es porque precisamente quien intentó resolverlo, quien intentó llenar ese vacío, no lo consiguió, se le presentó algún inconveniente, alguna problemática. Y a partir de esa investigación que yo realice, pues aprender de esa situación y plantear las diferentes estrategias, acciones a implementar en dado caso que a mí también se me presente ese inconveniente. Y por otro lado, vamos a buscar las buenas prácticas. Posiblemente si en otro país, en otra ciudad, alguien ha realizado un emprendimiento, un proyecto de similares características y ha tenido éxito, pues tratar de aprender de esas buenas prácticas y tratar de diseñar algunas estrategias que deberían estandarizarse o
implementarse dentro de la ejecución del proyecto que yo voy a desarrollar. Bien. Segunda etapa o segunda fase, fase de planificación y diseño. Aquí en este apartado ya se piensa realizar una definición propia del propósito central que va a tener el proyecto. Es decir, en el apartado anterior nosotros teníamos una idea inicial del objetivo central que podría tener el proyecto, pero acá ya la vamos a aterrizar puntualmente, vamos a definir puntualmente cuál es el objetivo central del proyecto y vamos a poder establecer cuáles serán las actividades necesarias para poder llevar a cabo ese proyecto, ¿no? Es decir, acá yo debo tener un total conocimiento sobre las actividades a desarrollar, ¿no? Si es que yo identifiqué que hay la oportunidad de desarrollar bicicletas, pues debo definir acá cuáles son las actividades que se necesitan desarrollar para poder construir bicicletas, para poder elaborarlas, para poder vender en el mercado bicicletas, ¿no? Desde las etapas de compra de materia prima hasta las etapas de validación de las herramientas, la maquinaria necesaria y la construcción y ensamblaje de esos productos que se quieren ofrecer. Entonces, tal vez este será uno de los apartados más largos de todo el desarrollo del proyecto porque se debe limitar paso a paso, punto por punto, actividad por actividad, lo que se requiere ejecutar y junto con esto también los recursos que se necesitan para que esa actividad se pueda llevar a cabo. De cierta manera nosotros acá podemos realizar una estimación de los costos que van a tener la ejecución del proyecto porque podremos evaluar cuánto cuesta ejecutar, cuánto cuesta desarrollar cada una de esas actividades y podremos obviamente encontrar en términos generales cuál será el costo general del desarrollo del total de actividades del proyecto. Junto con esto, con conocer el gasto que tiene cada actividad y con conocer el detalle de cómo se ejecuta cada actividad, podré realizar también un cronograma de eventos dentro del proyecto que me permitirá a mí periódicamente, como lo dije con anterioridad, ir evaluando punto por punto, actividad por actividad, para identificar si vamos por el camino correcto, si estoy cumpliendo con esos lineamientos establecidos para el desarrollo del proyecto o si es necesario que yo efectúe, implemente algún tipo de modificación de ajuste para dar cumplimiento con el objetivo central, con el plazo y con el presupuesto que había fijado inicialmente dentro del proyecto. Pero por el momento no es que ya realice yo ese ejercicio de verificación, sino que plantee ese cronograma para que a futuro yo lo use como la herramienta para medir esa verificación de cumplimiento. La fase número 3 es la fase de producción. Esta fase de producción básicamente consiste en poner en marcha lo que previamente he planificado. ¿Qué voy a hacer acá? Voy a ejecutar cada una de las actividades, voy a iniciar con el desarrollo de la ejecución del proyecto, voy a asignar los recursos a cada una de esas actividades, voy a hacer uso, por ejemplo, de la herramienta que mencioné anteriormente para validar que cada una de esas actividades se esté ejecutando de acuerdo a lo que previamente se había establecido, que se estén cumpliendo con esos lineamientos, que se alcance el desarrollo de cada una de esas actividades, se debe realizar un seguimiento cercano sobre su ejecución. Voy a asegurarme de que esas actividades se lleguen a su fin. Más adelante validaré bajo qué condiciones se hicieron, pero si ya incumplí tal vez el presupuesto o el plazo, lo importante es que yo trate de sacar adelante el resultado del proyecto, es decir, que cumpla con el objetivo central. Si me tardé 1 o 2 días más, pues voy a realizar esos esfuerzos para que simplemente yo consiga ese resultado final del proyecto, porque una cosa es evaluar si el proyecto se consiguió. Obviamente cuando se consigue yo puedo evaluar bajo qué condiciones se hizo y puedo realizar una construcción de correcciones, de estrategias y puedo aprender mucho. Mientras que cuando no logro el resultado, pues simplemente me quedo como en el limbo, ¿no? Como si no se hubiese conseguido lo que se deseaba conseguir. Y por último, entrar en esa fase de evaluación y monitoreo, donde precisamente, como le dije anteriormente, yo voy a evaluar bajo qué condiciones se consiguió el proyecto, si es que se consiguió, evaluaré qué resultados se alcanzaron, qué resultados se consiguieron y aprenderé de esos resultados que se hayan conseguido. Esta evaluación se realiza en términos de calidad, costo, tiempo, puntualidad, precisión, relevancia e integridad. Bien. Bueno, ahora bien, por último,
y brevemente voy a hacer una mención sobre los aspectos a tener en cuenta en el ejercicio de formulación y evaluación de proyectos. Comúnmente el ejercicio de formulación de proyectos está dado a partir del entorno cotidiano de mercado. Como lo mencioné al inicio de la sesión, muy seguramente la identificación de un proyecto está dado a partir de ver, observar que existe una necesidad no satisfecha dentro del mercado, que existe un vacío que no ha sido atendido precisamente en ese mercado competitivo, tal vez por una apreciación mía sobre una insatisfacción que tengo sobre un producto o servicio, o por la opinión de tal vez un amigo, un compañero de trabajo, un familiar. Cuando se identifica alguna insatisfacción no cumplida por un producto o por un servicio, allí significa que existe un vacío dentro del mercado. Identificamos entonces que existe un problema que no ha sido atendido. Por ejemplo, como le dije hace un momento, aquellos que les gustaría que los tenis tuviesen una cámara de aire y resulta que no hay productos que ofrezcan esa necesidad, entonces identificamos allí una problemática que no ha sido atendida. Ahora muy bien, debemos entender claramente de qué se trata esa problemática, debemos realizar un bosquejo de las causas o las posibles causas que están generando esa problemática de manera particular, para tratar de identificar cuáles de esas causas es la que más impacto está generando en la situación. Precisamente acá se menciona el árbol causa-raíz, porque una problemática en el momento en que se presenta no se debe únicamente a una causa, ¿no? No tenemos un pensamiento lineal en el mundo en que actuamos hoy en día. Hoy en día tenemos un pensamiento estructurado, sistemático, complejo, en el cual sabemos que una situación problemática que se presenta no se debe únicamente a una causa, sino son múltiples causas que a su vez generan efectos y esos efectos están incidiendo directamente en esa problemática. Y una vez nosotros hemos identificado ese gran número de causas posibles que están generando significativamente esa problemática, vamos a tratar de identificar aquellas que son más representativas, aquellas que tienen un impacto mucho más significativo, aquellas a partir de las cuales si yo genero una solución o si genero alguna alternativa que dé respuesta a necesidades, pues posiblemente me permitan a mí resolver esa problemática que he identificado. Esa será entonces la fuente de generación de alternativas para la definición de un proyecto o el desarrollo de un proyecto. Mis estimados estudiosos, esta ha sido la temática a trabajar o a desarrollar en este encuentro sincrónico número 2. Les recuerdo que si tienen alguna duda, alguna inquietud, me pueden escribir por medio del correo electrónico de la plataforma. Yo voy a estar allí pendiente a resolver todas sus dudas o sus inquietudes. Les agradezco a todos por su atención, les deseo un feliz fin de semana y nos estaremos encontrando nuevamente en la siguiente oportunidad. Muchísimas gracias y hasta pronto.